Después de la visita de su suegra a la fiesta de aniversario de su esposo, al notar que la alfombra en la sala no estaba colocada de la misma manera, la esposa se quedó inmóvil. Cuando decidió levantarla, volvió a quedarse paralizada. María arrastraba los pies camino a casa, apenas pudiendo moverse. Su trabajo en la cafetería, que formaba parte del hospital local, nunca fue fácil, pero con su colega gravemente enfermo por la gripe, tuvo que lavar todos los platos sola. Al final de su turno, sus brazos estaban prácticamente entumecidos. Apenas alcanzó a tomar el autobús, se sentó en el último asiento y echó la cabeza hacia atrás para recuperar el aliento. Tan pronto como llegara a casa, tendría que limpiar de nuevo, ya que había sido el aniversario de su esposo el día anterior y habían venido muchos invitados. Solo pensar en la pila de platos sucios que la esperaban en casa hizo que Marie gimiera en silencio. Las palabras de su suegra, que también había asistido a la fiesta y se quedó después, acudieron inmediatamente a su mente. Marie, ¿qué es este desorden? Gloria negó con la cabeza. ¿Vas a recibir a los invitados en un apartamento tan sucio? Cabe señalar que María había pasado todo el día limpiando y no había ni una mota de polvo en el suelo o en las estanterías, pero su suegra seguía insatisfecha. ¿Así es como lucirá la mesa festiva?, preguntó Gloria con los ojos bien abiertos. Marie, es el aniversario de tu esposo, no una reunión de dormitorio estudiantil. ¿Por qué es tan modesto? Sobre la mesa había carne, pescado, varias ensaladas, aperitivos, rebanadas de queso, verduras y frutas, pero la mujer mayor seguía sin estar contenta con la selección de platos. Cuando los invitados se marcharon y Marie dijo que limpiaría al día siguiente porque era tarde y estaba cansada, su suegra casi tuvo un ataque al corazón. Marie, ¿cómo puedes hacer esto? Gloria se llevó la mano a los labios. Una buena ama de casa nunca deja el trabajo para más tarde. Eso está mal. Marie trató de responder con calma a todos estos comentarios, aunque no siempre fue fácil. Esa tensión entre ellas había tensado su relación. Gloria no se quedó mucho tiempo en su casa. Marie hubiera querido ser amiga de ella, pero los constantes reproches y críticas agudas la volvían loca. No tuvo la oportunidad de responder por completo porque, en cuanto levantaba la voz, Gloria le recordaba que Henry y ella vivían en su casa. En esos momentos, Marie tenía que morderse la lengua, porque, efectivamente, el apartamento había sido un regalo de su suegra. Gloria adoraba manipular ese hecho para controlar a Marie, quien solo intentaba establecer sus propios límites. Cuando Marie llegó a casa, comenzó a inspeccionar cuidadosamente el apartamento. ¿Por dónde debería empezar?, murmuró en voz baja. Estaba demasiado exhausta para mirar los platos sucios, así que decidió empezar por su dormitorio. En el momento en que entró, algo parecía fuera de lugar. Al principio no pudo darse cuenta de qué era, pero luego se concentró en la alfombra. El gran diseño que la decoraba parecía fuera de lugar. Después de unos momentos, se dio cuenta de que estaba al revés. Marie parpadeó confundida, preguntándose por qué alguien habría girado la alfombra. Considerando el tamaño de la alfombra, era una tarea que requería mucha energía y a menudo necesitaba la ayuda de su esposo para levantarla y limpiar esa área. Pero nadie ha estado aquí, pensó rápidamente. Nadie excepto Gloria. Entonces recordó que, después de la fiesta de aniversario, Gloria había dicho que estaba cansada y quería acostarse, por lo que se encerró en la habitación con Henry. Impulsada por la curiosidad, Marie se arrodilló y tiró del borde de la alfombra. Estaba intrigada por saber qué había hecho su suegra. No parecía que Gloria hubiera decidido terminar de limpiar, ya que no pidió una escoba ni un paño. Todo era muy extraño. Al principio no vio nada, pero cuando se inclinó más, notó dos sombras tenues que parecían marcas de un compartimento oculto. Cuando presionó sobre ellas, se escuchó un clic distintivo y apareció un pequeño agujero en el suelo. ¿Qué es esto?, murmuró Marie, bajando la mano hacia el compartimento oculto. Dentro, encontró varios objetos misteriosos dispuestos en fila.
No estaba muy familiarizada con ellos, pero parecían discos duros. ¿Por qué una mujer mayor que no sabe nada de tecnología necesitaría tantos componentes? Y si es un secreto, ¿por qué guardarlo aquí en nuestro apartamento y no en su propia casa? ¿Y cuánto tiempo ha estado todo esto aquí? Marie no lograba entenderlo. Tenía muchas preguntas, pero ninguna respuesta clara. Lo que resultaba aún más inquietante era que limpiaba esa habitación cada semana. Entonces, ¿cómo no había descubierto antes el compartimento oculto? La única manera de conocer el secreto era revisar el contenido de los discos duros. Marie no era experta en tecnología, así que pasó mucho tiempo tratando de conectarlos a su computadora portátil. Sin embargo, pronto todos sus esfuerzos dieron fruto, porque lo que vio fue una verdadera sorpresa. Los discos contenían varias grabaciones de video, audio e imágenes. Los videos mostraban a hombres de negocios que, creyendo estar en un lugar privado, discutían detalles importantes sobre sus compañías. En uno de los archivos incluso se veía un intercambio de dinero. Dios mío, apenas pudo murmurar Marie, atónita. Reprodujo un video tras otro, y cada uno mostraba el mismo escenario, solo que con personas diferentes. Resultó que Gloria era dueña de una sauna privada bastante popular, donde los hombres se reunían informalmente para discutir asuntos de negocios. No fue difícil adivinar que su suegra estaba recopilando material comprometedor para luego chantajearlos por dinero. Marie estaba tan conmocionada que, por un rato, simplemente se sentó en el suelo, mirando la pared mientras intentaba procesar la abrumadora cantidad de información que acababa de descubrir. De repente, sonó el teléfono, haciéndola saltar. Era su esposo. «Llegaré a casa en unos 30 minutos», dijo Henry. «Haz algo para comer, tengo hambre». «Está bien», respondió Marie con los labios temblorosos, delatando su ansiedad. «Marie, ¿sigues molesta?», preguntó Henry. De repente, al notar que algo no iba bien con su esposa, Henry preguntó preocupado. «No, solo estoy cansada del trabajo», se apresuró a explicar Marie, intentando sonar lo más segura posible. Por supuesto, Henry no le creyó y colgó el teléfono. Marie murmuró en voz baja mientras empezaba a devolver el hallazgo a su escondite, asegurándose de que todo pareciera intacto. Decidió no contarle a Henry sobre ello todavía, pues no entendía del todo lo que significaba y prefería guardar silencio. Además, su relación había estado bastante fría últimamente. Marie deseaba desesperadamente un hijo y estaba poniendo todo su esfuerzo en quedar embarazada, pero no lograba el resultado deseado. Visitó a muchos médicos, cualquiera que le recomendaran, pero ninguno pudo darle respuestas claras. Marie estaba perfectamente sana y podía llevar un embarazo, pero seguía sin quedar claro por qué no podía concebir. Henry no compartía su entusiasmo y era muy pasivo respecto a la idea de tener hijos, lo que la frustraba enormemente. «Bueno, si tenemos un hijo, genial, pero si no, no hay nada que hacer», solía responder él. Poco antes de su cumpleaños, Marie volvió a sacar el tema de los hijos y tuvieron una pequeña discusión. «Henry, mañana cumples 30 años. ¿No te preocupa no tener hijos todavía?», preguntó ella. «Para nada», respondió él. «A mí me preocupa mucho», continuó Marie. «Cada año que pasa las posibilidades disminuyen, así que debemos esforzarnos más. Vamos a hacernos un examen en otra ciudad». «Marie, tengo demasiado trabajo, no puedo simplemente irme», explicó él, comenzando a irritarse por su insistencia. «Pues intenta pensar en algo», replicó ella molesta. «Esto nos concierne como familia. Quizás podrías dejarme en paz de una vez», perdió los estribos Henry. «Has creado todo esto en tu cabeza y ahora me agobias todo el día». Después de esa conversación, Marie se sintió herida y apenas habló durante la celebración del cumpleaños de su esposo. Sin embargo, el descubrimiento de hoy la había impactado tanto que casi olvidó la discusión, hasta que Henry la mencionó él mismo. Si no lo hubiera mencionado, tal vez ni siquiera lo habría recordado. El tiempo se acababa,
así que Marie empezó a limpiar frenéticamente, asegurándose de que su esposo no sospechara nada. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en cómo su suegra había llevado a cabo todo aquello con tanta habilidad. Bien hecho, Gloria, sonrió Marie, sorprendida por la astucia de la anciana. Realmente ideó un plan ingenioso. Ahora estaba claro cómo Gloria había adquirido tanto dinero recientemente. No hacía mucho, se había jactado de unas nuevas joyas muy caras. Cuando Marie le preguntó de dónde había sacado el dinero para tal lujo, Gloria se sintió incómoda y respondió que las ganancias habían aumentado significativamente ese mes. Interesante forma de aumentar los beneficios, pensó Marie. Cuando Henry llegó a casa, volvieron a hablar del tema de los hijos. Marie fingió no estar enojada y, al entrar en la habitación, su esposo no notó nada inusual, lo que le hizo suspirar aliviada. Marie no estaba segura de si Henry sabía del compartimento secreto que su madre tenía en su casa. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en esos malditos discos duros y en las personas que habían sido filmadas por las cámaras ocultas. Esa noche no fue diferente. Marie pasó horas en la cama, mirando el techo y escuchando la respiración constante de su marido. Solo cerca del amanecer logró quedarse dormida. No necesitaba levantarse temprano, ya que tenía el turno de noche, así que planeaba dormir hasta tarde. Sin embargo, sus planes no se cumplirían. Por la mañana, Henry le informó que la casa de su madre se había incendiado y que debían ir allí de inmediato. ¿Cómo que se incendió? Marie saltó de la cama, despertándose por completo al instante. ¿Y cómo está tu madre? ¿Está bien? No sabemos nada todavía, sacudió la cabeza Henry. Tenemos que irnos. Recogieron sus cosas en cuestión de minutos y se dirigieron a la dirección. Cuando llegaron al lugar del incendio, los bomberos ya habían logrado apagar la mayor parte de las llamas. Una multitud de vecinos se había congregado alrededor, pero por más que Marie buscaba, no podía ver a su suegra por ningún lado. Quiso acercarse, pero uno de los bomberos la detuvo. «Es peligroso», anunció brevemente, extendiendo las manos frente a él. «Había una anciana adentro», explicó María apresuradamente. «Necesita ayuda». No importaba cómo había sido su relación antes, en ese momento estaba genuinamente preocupada por Gloria y rezaba para que la encontraran con vida e ilesa. Al fin y al cabo, era la madre del hombre que amaba y no quería que Henry sufriera. El bombero intercambió una mirada con su colega, que acababa de salir del edificio en llamas, y el otro hombre negó con la cabeza. Eso solo podía significar una cosa: Gloria había muerto en el incendio. Marie miró a su alrededor conmocionada, incapaz de creer el horror que tenía ante ella. Se llevó las manos a la cabeza y se agachó. Todo parecía una pesadilla terrible que se negaba a terminar. «No encontramos a nadie», dijo claramente el bombero, «pero seguiremos buscando». Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No esperen buenas noticias. Lamentablemente, deben prepararse para lo peor». Estas palabras golpearon a Marie como un trueno en un día despejado. Henry asintió, luego tomó a su esposa del brazo y la llevó al coche. Condujeron en silencio durante todo el camino a casa. «Voy a trabajar», dijo Henry en voz baja. Marie se secó rápidamente una lágrima de la mejilla y le dio una palmadita suave en el hombro. «Tal vez no deberías», sugirió con cuidado. «Acabas de enterarte de que tu madre». Las palabras eran difíciles de pronunciar. «Creo que deberías quedarte en casa y calmarte». «No», la interrumpió Henry. «Necesito trabajar». «No te preocupes por mí», sonrió débilmente, luego la dejó y se marchó. Marie lo observó irse durante mucho tiempo. Por un lado, su reacción a la muerte de su madre parecía extraña, pero por otro, podía ser simplemente conmoción. Era muy posible que, en unas horas, una vez que procesara lo ocurrido, el peso completo de la situación lo golpeara. Reuniendo fuerzas, Marie también se dirigió al trabajo. Durante el resto del día,
No pudo dejar de pensar en su esposo, incluso llamándolo varias veces para ver cómo estaba. Estoy bien, dijo Henry con irritación después de la cuarta llamada. Deja de llamarme ya. Pasaron los días y no hubo noticias sobre Gloria. Oficialmente, estaba registrada como desaparecida, pero todos entendían que la anciana había perecido en el incendio. Lo que perturbaba a Marie era que la tragedia ocurrió poco después de que ella descubriera el compartimiento oculto. Comenzó a preguntarse si ambos eventos podrían estar relacionados. Después de todo, las grabaciones contenían a personas importantes, con muchas conexiones, y no sería difícil para ellos encontrar a una anciana y vengarse. Estos pensamientos la enfermaban. A veces consideraba contarle a su esposo sobre el compartimiento oculto, pero siempre rechazaba la idea. El comportamiento de Henry le parecía demasiado extraño. Le sorprendía lo indiferente que era ante la situación. No dijo una palabra cuando los rescatistas dejaron de buscar a su madre, aunque Marie estaba segura de que la búsqueda había sido superficial. Henry, esto no está bien, se quejaba. Es inhumano dejar las cosas así. Pero su esposo solo la evitaba, pidiéndole que no lo presionara, pues lo encontraba muy difícil. Marie sugirió ir a ver a un psicólogo, pero él también se negó. Déjame en paz, decía Henry. Con cada día que pasaba, su esposo se retraía más y más. Apenas le hablaba, solo llegaba del trabajo y se iba directamente a la cama, a veces incluso negándose a cenar. Al principio, ella lo atribuyó todo a la pérdida de la madre de Henry, pero un día notó un aroma a perfume de mujer en él. Era una fragancia dulce que le hizo girar un poco la cabeza, y fue entonces cuando empezó a sospechar que algo andaba mal. Por supuesto, inmediatamente imaginó que había otra mujer involucrada. No, Henry no es así, pensó Marie mientras negaba con la cabeza enérgicamente, pero las dudas seguían acosándola. Quería seguir a su marido, pero era difícil, ya que él conducía un coche y ella iba a pie. Sin embargo, se le ocurrió una idea. Marie recordó a un paciente que era hábil con la tecnología, no con tecnología común, sino con la utilizada para la vigilancia. Era un joven llamado Norman, con quien se había hecho amiga después de darle un pastelito un día en que se atragantaba con una papilla desagradable. Sintió lástima por él, y Norman, agradecido, le dijo que lo buscara si alguna vez necesitaba ayuda. Parecía que había llegado el momento. Marie le explicó brevemente la situación sin entrar en detalles. Tienes suerte, sonrió Norman. Me dan el alta hoy, así que puedo darte un micrófono esta noche. Ella aplaudió con entusiasmo. Fue un golpe de suerte. Norman le explicó en detalle cómo usar el dispositivo y la ayudó a configurarlo correctamente. Gracias, dijo María abrazándolo con gratitud. Sí, la gente suele venir a mí para este tipo de cosas, sonrió Norman. Espero que lo que veas no te moleste. Eso espero también, respondió ella. Esa noche, el micrófono quedó firmemente sujeto al parachoques del coche de Henry y Marie pudo rastrear la ubicación de su esposo desde su teléfono. Durante los primeros días, no hubo nada interesante. Henry iba al trabajo, al supermercado y luego regresaba a casa. En un momento, notó una dirección desconocida, pero resultó ser la casa de un colega donde Henry dejaba unos documentos. Marie estaba casi lista para abandonar la idea, ya que el dispositivo no había detectado nada sospechoso. Sin embargo, apareció una nueva dirección en el mapa, situada a varios kilómetros de la ciudad. Henry había visitado ese lugar 3 veces, lo cual le pareció sospechoso. ¿Cómo fue tu día?, le preguntó Marie cuando él regresó a casa. Como siempre, respondió Henry de manera plana. Solo trabajé todo el día. ¿No saliste de la oficina en absoluto?, insistió ella. No, respondió Henry irritado. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? ¿Vas a darme de cenar o qué? Marie, en silencio, le sirvió la cena y se retiró a la sala para revisar la ruta en el dispositivo. Llegó a una triste conclusión: su esposo le estaba mintiendo.
Había estado en el trabajo solo 3 horas y el resto del tiempo lo había pasado fuera de la ciudad. Al día siguiente, la historia se repitió. Henry se dirigió nuevamente al lugar misterioso y Marie se dio cuenta de que no podía esperar más. Llamó a un taxi y fue ella misma. Al llegar, vio una gran casa rodeada por una valla azul oscuro. Cerca de la casa había un niño de unos 5 años. Marie intentó mirar a través de la valla, pero el niño habló. «Será mejor que no vayas allí», dijo frunciendo el ceño. «¿Por qué?», preguntó Marie sorprendida. «Porque hay una señora enojada que vive allí. Siempre me grita y me echa», respondió el niño. «Podría ser esta la mujer que busco», pensó Marie con tristeza, sospechando que podría ser la amante de su marido. «¿Cómo te llamas?», preguntó al niño. «Charles», respondió. «Escucha, Charles, ¿puedes describirme a esa señora enojada?», pidió Marie. «Es muy vieja», dijo pensativo. «Como de 100 años, tiene cara triste y cabello blanco». Marie se sintió aliviada. «No suena como una amante», pensó esperanzada. La descripción encajaba más con una anciana cascarrabias que con una mujer con la que Henry pudiera estar engañándola. «Extraño», murmuró, sintiéndose incómoda. Todo parecía demasiado complicado, y Marie ya no sabía qué pensar. «Hay una pequeña grieta por donde puedes ver», anunció Charles solemnemente, dejándola pasar primero. Marie se agachó y miró dentro. Al principio no vio a nadie, pero luego apareció una pequeña figura femenina desde la casa. «Ahí está esa señora», dijo el niño apenas respirando. Marie entrecerró los ojos y, justo en ese momento, la figura se dio la vuelta. Ella jadeó. A solo unos metros de distancia estaba Gloria, viva y bien. Marie se enderezó y, a pesar de las protestas del niño, abrió decididamente la puerta. «¿Qué haces aquí?», gritó mientras acortaba rápidamente la distancia hacia su suegra. Gloria retrocedió asustada. Durante unos minutos se quedó mirando a su nuera sin poder hablar. La conmoción la había dejado sin palabras. Nunca esperó ver a Marie allí, frente a ella. «¿Cómo explicas todo esto?», continuó Marie, mirando fijamente a Gloria. «¿Entiendes siquiera que pensamos que estabas muerta?». «Lo explicaré todo», dijo Gloria apresuradamente, mirando nerviosa a su alrededor. «Solo por favor, guarda silencio, nos escucharán». La agarró del codo y la llevó al porche. «Tengo enemigos que quieren matarme», explicó. «Durante años he estado recopilando información sobre personas muy influyentes y casi pagué el precio por ello. Por eso decidí fingir mi muerte para que no pudieran encontrarme». Marie suspiró profundamente, negando con la cabeza. Tenía razón, todo estaba relacionado con el compartimento oculto en su apartamento. «¿Y cuánto tiempo pensabas fingir estar muerta?», preguntó Marie escéptica, sin creer del todo en el plan. «Pues, el tiempo que sea necesario», respondió Gloria frenéticamente. «Y será mejor que te vayas de aquí, olvida esta dirección. Lo último que necesito es que me encuentren por tu culpa». Marie puso los ojos en blanco. Gloria seguía siendo la misma, incluso en una situación tan inusual. Al darse cuenta de que no tenía nada más que hacer allí, Marie estaba a punto de irse cuando vio el coche de Henry estacionando al otro lado de la calle. «¿Así que tu hijo también sabía de esto?». Marie no terminó su frase porque vio a una mujer joven junto a su esposo, sujetándole del brazo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta, efectivamente la estaba engañando. «Marie», dijo Henry atónito, «¿cómo llegaste aquí?». Las lágrimas brotaron en sus ojos y su cuerpo comenzó a temblar. «Eres un imbécil», dijo Marie con voz temblorosa y luego salió corriendo. Charles, que había estado merodeando detrás de la cerca, corrió tras ella. Algo en ella lo había intrigado y quería saber qué había pasado. «¿Por qué lloras?», preguntó cuando Marie finalmente se detuvo. «¿Es por ese hombre?». «Vaya, eres listo», sonrió ella mientras se secaba las lágrimas. «Sí, me traicionó»,
por eso duele mucho y lloro. Charles se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro con su pequeña mano. Es un estúpido, dijo el niño. Sus palabras hicieron sonreír a Marie. ¿Tienes a alguien aquí?, preguntó Marie. Nadie, el niño negó con la cabeza. Vivía en un orfanato, pero no me gustaba. Los niños allí son muy crueles. Marie le acarició el cabello con simpatía. Un niño dulce como tú no debería andar solo por ahí, dijo. ¿Te gustaría venir conmigo? Charles aceptó de inmediato. Le agradó enseguida y no quería dejarlo solo en ese lugar. Sinceramente, ella tampoco quería estar sola. Marie necesitaba tiempo para sanar antes de hablar con el hombre que la había traicionado. Afortunadamente, su soledad fue aliviada por Charles, quien le hacía compañía. ¿A dónde vas?, preguntó cuando Marie se estaba preparando para su turno de trabajo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó repentinamente el niño. ¿Y qué harás allí?, preguntó Marie, sorprendida. No puedes jugar en la cafetería, te aburrirás. No, no me aburriré, respondió rápidamente Charles. Lo prometo. Me sentaré como un ratón y no molestaré. No necesitó pensarlo mucho. Al mirarlo a los ojos grandes y azules, aceptó de inmediato. Estaba claro que él se aburría estando solo en casa, así que decidió llevarlo consigo. Charles brincó emocionado, feliz por un cambio de rutina. Marie lo acomodó en la esquina más alejada, dándole un libro para colorear y lápices de colores para mantenerlo ocupado y asegurarse de que no molestara a nadie. No causes problemas, ¿de acuerdo?, repitió una vez más. Hay muchas personas enfermas aquí y realmente quieren comer en paz. Charles asintió y Marie se fue a trabajar. Al principio dibujó, pero pronto se aburrió y comenzó a observar a las personas que entraban en la cafetería. Sin embargo, cuando terminó el descanso, esa actividad ya no era posible. La gran sala quedó vacía, solo se escuchaban las voces de los cocineros y el personal de limpieza en la cocina. El niño deambuló un poco por la cafetería y, por casualidad, salió al exterior. Sin nada más que hacer, entró en el departamento. A diferencia de la cafetería, allí la vida era un bullicio. Personas con batas blancas iban y venían apresuradamente por el pasillo y había mucho ruido. Sorprendido, el niño casi chocó con un hombre en silla de ruedas. Julia, ¿por qué la sala de operaciones no está lista todavía?, se escuchó la voz airada de un anciano. No entiendo por qué es tan difícil hacerlo bien a la primera. Charles retrocedió, asustado, y el jefe del departamento se dirigió hacia él. ¿Y tú quién eres?, dijo entrecerrando los ojos. Metiéndote donde no debes. Asustado, Charles corrió y se escondió en la primera habitación disponible. Adentro, había un paciente inconsciente. Sin pensarlo, se ocultó bajo la cama. Fue una decisión acertada, porque unos minutos después, la puerta se abrió y entraron dos personas, una mujer bien vestida y un hombre con un traje elegante. Te dije que Chad no lo lograría, dijo la mujer con satisfacción. Mira, no reacciona a nada. Aún así, Clara, lo que propones es ilegal, respondió el notario. Tu esposo sigue vivo, y no podemos transferir su empresa a ti. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, gruñó Clara. No voy a esperar para siempre a que mi esposo muera. Por desgracia, la ley, empezó el notario, pero ella lo interrumpió. Al diablo con la ley, gritó Clara. Quiero esta empresa y nada me detendrá, ni siquiera él. Después de unos minutos, salieron, y Charles salió de su escondite, todavía temblando. Pero algo estaba claro, alguien quería hacerle daño a ese hombre. Charles no tuvo más remedio que explicar sobre Marie, con quien había llegado. El jefe del departamento lo llevó personalmente a la cafetería y le dio una bata real. Gritó tan fuerte que Charles se agachó aterrorizado, demasiado asustado como para levantar la vista hacia el hombre.
Marie escuchó la reprimenda con dignidad y se disculpó. ¿Qué hago contigo, El supervisor se detuvo. Te doy una reprimenda y trabajarás este mes sin bonificación. Con estas palabras, se fue pesadamente del lado de Marie. Ella había contado con ese dinero. Lo siento, dijo Charles, casi llorando. Está bien, respondió ella suavemente. Cuando tenía tu edad, probablemente habría hecho lo mismo. El chico se sintió un poco mejor y le contó todo lo que había oído mientras se escondía en la sala. ¡Qué pesadilla!, dijo Marie, sacudiendo la cabeza. Debemos vigilarlo, o podría pasar algo malo. Al llegar a casa, le preguntó inmediatamente a su amiga Janet, con quien se alojaba, sobre todo. Janet trabajaba como enfermera en el departamento. ¿Cómo es que no conoces a Tad Taylor? Se burló Janet. Llegó hace más de un mes con un derrame cerebral. Recuerdo que su esposa no se apartaba de su lado. Incluso pensé en lo preocupada que estaba. Pero, un par de días después, cayó en coma y ella desapareció. Resulta que es una mujer bastante desagradable. Fue grosera con todos nuestros ordenanzas e incluso hizo llorar a una de las enfermeras. ¿Puedes imaginarlo? ¡Qué arpía!, murmuró Marie. Probablemente enterraría a su propio esposo. No me sorprendería, respondió su amiga. Taylor está en buena forma, ya sabes. Tiene una cadena de hoteles en toda la región, así que estará bien. Janet, tengo un mal presentimiento. ¿Te importa si lo vigilo? No me importa. Solo no olvides ponerte la bata para que nadie haga comentarios, respondió fácilmente su amiga. ¿A qué se debe este repentino interés? ¿Te has enamorado de él o algo así? ¿Qué? De ninguna manera. Ni siquiera he visto a este paciente cara a cara. Al día siguiente, en lugar de Janet, Marie fue a la sala de Jan. El paciente parecía tan tranquilo y sereno que no pudo evitar admirarlo. Cumpliendo sus deberes como sustituta de su amiga, limpió la habitación y cambió la almohada del paciente. No hubo cambios en su condición, así que por la noche volvió a casa. Esto continuó durante varios días. Marie iba a la sala, pasaba unas horas allí y luego se iba tranquila. Era como un turno doble no remunerado, pero al menos sabía que Tad estaba bien. Pero un día, todo cambió. Cuando Maurice se acercó para ajustar la cabeza del paciente, él recuperó repentinamente la conciencia y le agarró bruscamente la mano, haciéndola gritar de sorpresa. Marie llamó a los médicos, quienes confirmaron de inmediato que el paciente había despertado y tomaron muestras para realizar pruebas. La condición es satisfactoria, concluyó el doctor. Janet, ¿puedes traerle el almuerzo? Marie, cuyo rostro estaba oculto por una máscara, exhaló aliviada y pronto regresó con un tazón de sopa. ¿Te conozco?, preguntó el empresario cuando ella le acercó la cuchara. No, respondió Marie. Entonces, ¿por qué has estado viniendo a verme estos últimos días? Frunció el ceño Tad. ¿Cómo lo sabes?, preguntó sorprendida. Te he visto, dijo el paciente, como si explicara un hecho simple a un niño. Marie respiró hondo y le contó todo lo que Charles había oído. Gradualmente, la expresión de Tad se suavizó. Ya no era tan desconfiado como al principio de su conversación. Resultó que, unos días antes, había comenzado a recuperar la claridad. Incluso había abierto los ojos, pero nadie lo había notado. Sin embargo, había visto a Marie, dormida en la silla junto a su cama. Estaba muy preocupada de que alguien pudiera hacerte daño, así que empecé a venir aquí, terminó su relato. ¿Estabas dispuesta a sacrificar tu tiempo libre por un desconocido? Tad estaba sorprendido. Las acciones de Marie lo conmovieron profundamente. El mundo duro de los negocios lo había hecho cínico durante mucho tiempo y no podía imaginar que las personas fueran capaces de actos tan desinteresados. Al principio, pensó que alguien la había enviado con un propósito oculto, pero todo resultó ser completamente diferente.
Sí, sin duda, respondió Marie. Estaba preocupada, así que decidí ser cautelosa. No me lo habría perdonado si te hubiera pasado algo, y Charles también se habría sentido muy mal. Chad la miró como si fuera algo de otro mundo. Tal amabilidad y preocupación parecían imposibles en su mundo. Unas horas después, Clara se enteró del milagroso despertar de su esposo y corrió a visitarlo. «Querido, estoy tan feliz», exclamó. «Por fin has recuperado el sentido», dijo sonriendo radiante. «Entonces, ¿por qué prohibiste que los médicos me realizaran la cirugía cardíaca?», preguntó Chad, entrecerrando los ojos. «Podríamos habernos visto mucho antes». Chad, empezó a decir su esposa, pero él no la dejó terminar. «Clara, ¿qué quieres? ¿Enviar a tu esposo a la tumba?», preguntó directamente. «¿No recuerdas las condiciones de nuestro contrato matrimonial?». Su rostro se oscureció. Cláusula H. Si una esposa pone en peligro la vida de su esposo, directa o indirectamente, deberá pagarle una suma sustancial. «No te atreverías», dijo ella, enfatizando cada palabra. «Oh, si lo haría», sonrió el empresario. «No podrás enviarme al más allá porque me aseguraré de operarme yo mismo y no saldrás impune de esto. Es hora de enfrentar las consecuencias de tus actos, querida». «Ni hablar», declaró Clara. «Mientras estabas aquí, encontré a un hombre digno que no permitirá que nadie me haga daño. Créeme, te destruirá». Dicho esto, salió dando un portazo. Marie, que había estado en el pasillo, quedó horrorizada por lo que escuchó. Si Ted había tomado a la ligera las amenazas de su esposa, Marie estaba segura de que no debían ser ignoradas. Decidió vigilar a esa mujer. Clara, furiosa, se dirigió a la oficina del jefe de departamento. Entró con tal fuerza que la puerta rebotó, dejando una pequeña rendija. Marie se escondió cerca para escuchar. «No realizarás la cirugía a mi esposo», declaró Clara desde el umbral. «Pero, señora Taylor, no podemos cancelarla», tartamudeó el jefe de departamento. «Su esposo ha recuperado la conciencia y ha dado su consentimiento». «¿El nombre Rush significa algo para usted?», preguntó Clara sonriendo ampliamente. El jefe palideció y asintió nervioso. «Está bien, señora Taylor», dijo tembloroso. «Buscaré una manera de cancelarla». «Espero que sí», respondió Clara. «De lo contrario, no te gustarán las consecuencias». Marie, tras escuchar, se escondió detrás de un estante fingiendo estudiar. A medida que la noche avanzaba, el nombre Rush resonaba en su mente. Finalmente recordó que uno de los archivos del compartimiento oculto de su suegra estaba etiquetado con ese nombre. Decidió regresar a su antigua casa para recuperar los discos duros. Al llegar, verificó que el apartamento estaba vacío. Buscó en el compartimiento y, al no recordar cuál contenía la información comprometedora, tomó todos los discos y los metió en su bolso. Al darse la vuelta, Henry apareció. «Marie», dijo sorprendido, «¿has vuelto?». «No te hagas ilusiones», respondió con frialdad. «¿Qué haces aquí?», preguntó él. «Vine a buscar cosas personales», mintió ella. «Como este jarrón, mis padres nos lo dieron». «¿Crees que voy a dejarlo aquí?». «Ni hablar». Sin pensar, metió lo primero que encontró en su bolso, ni siquiera recordando de dónde venía. Su esposo la miró como si estuviera loca. «Llévate lo que quieras», dijo irritado, «y lárgate de aquí. No necesito que vuelvas». «No te hagas la víctima», dijo Marie, empezando a enfurecerse. «Tú fuiste el que me engañó. Se supone que debo estar enojada contigo, pero ¿sabes qué? No me importa. Haz lo que quieras porque no quiero saber nada más de ti. ¿Entendido? Nos vemos en el tribunal para el divorcio». Después de su encendido discurso, pasó junto a Henry, que estaba atónito, y ya bajaba corriendo las escaleras. Una vez fuera, Marie se sintió increíblemente orgullosa de sí misma. Finalmente, se había enfrentado a ese imbécil.
Había pasado tantos años arrastrándose, tratando de complacerlo, pero ahora por fin había dejado salir sus emociones. Dijo todo lo que pensaba, y Henry ni siquiera pudo responder. Después de revisar el contenido del disco duro, Marie encontró rápidamente el archivo que necesitaba. Resultó que el material comprometedor sobre Raz era uno de los más serios, ya que el empresario confesaba claramente en video que había cometido un delito y que le había dado dinero a su socio para que guardara silencio. «Esto es una bomba», dijo Marie en voz alta. Una hora más tarde, estaba en el hospital. Sabía que Clara estaría allí hoy. «Marie». Una voz en el pasillo la hizo volverse. Vio a Tad, que aunque aún parecía enfermo, ya estaba de pie por sí solo. «¿No has venido a verme en un tiempo? ¿Ya no te importa mi salud? ¿Me extrañaste?», soltó ella. «Admito que ha estado un poco vacío sin ti», sonrió el empresario. «¿Cómo te sientes?», preguntó preocupada. «Creo que estoy mejorando», respondió Tad. «Si no vuelven a posponer mi cirugía, pronto estaré bailando». Marie sonrió tristemente. Estaba feliz de verlo de buen humor, pero el hecho de que la cirugía se estuviera retrasando le preocupaba seriamente. El corazón no era algo para tomar a la ligera, necesitaba ser tratado a tiempo o podría haber consecuencias devastadoras. De repente, como para confirmar sus preocupaciones, sus piernas cedieron. El hombre comenzó a deslizarse lentamente por la pared. Ella corrió hacia Tad y lo sostuvo por el brazo. «¿Estás bien?». «Completamente bien, listo para volar al espacio ahora mismo», bromeó Tad, aunque se notaba que el dolor físico le recorría el cuerpo. «Creo que ya has caminado suficiente por hoy», dijo Marie, y se dirigieron hacia la habitación. «Bueno, ya que insistes, aunque con gusto caminaría un par de kilómetros más», sonrió el empresario, pero ella podía ver que detrás de su sarcasmo había un inmenso dolor por tener que soportar debilidad y privaciones. Después de acompañarlo a su habitación, Marie regresó al pasillo, prometiéndole volver más tarde. Al salir, notó una amplia sonrisa en su rostro. Era una tontería negar que su interacción con Tad le daba emociones positivas, lo que la enfurecía aún más con su esposa, quien estaba poniendo en peligro su vida. La aparición de Clara no tardó en llegar, pero en lugar del jefe del departamento a quien debía encontrarse, fue Marie quien bloqueó su camino hacia la oficina. «¿Podemos hablar?», dijo Marie. Clara la miró de arriba abajo y suspiró con desdén. «Ya he hecho una donación al hospital», respondió Clara, mientras mentalmente notaba lo mal vestida que estaba Marie. Marie casi se atragantó por tanta arrogancia, pero encontró la fuerza para continuar la conversación. «No estoy aquí por eso», dijo Marie con más firmeza. «Necesitas arreglar de inmediato la cirugía de Tad». «¿No lo entiendes? Es cuestión de días ahora. Si no se hace, podría empeorar». «¿Y quién eres tú para decirme qué hacer?», respondió Clara con una mirada amenazante. «¿Te das cuenta de con quién estás hablando ahora mismo? Una perra que está tratando de matar a su marido para quedarse con su fortuna, ¿verdad?», añadió Marie, completamente imperturbable ante sus palabras. «¿Cómo te atreves?», gritó Clara, no acostumbrada a que le hablaran así. Normalmente, todos seguían su juego, temerosos de contradecirla, pero ahora enfrentaba una resistencia para la cual no estaba preparada. Sin decir nada, Marie sacó su teléfono y reprodujo un video. El papel principal, aunque no muy favorecedor, lo interpretaba el amante de Clara. Con cada segundo, los labios de Clara temblaban, traicionando un nerviosismo evidente. Cuando terminó el video, Marie continuó: «Ahora volvamos al punto de inicio, la cirugía». Clara se erizó, mirando a Marie como si fuera una enemiga. «No dejaré que nadie me amenace», siseó, arrebatando el teléfono de las manos de Marie antes de que ésta pudiera decir algo. Clara ya estaba destrozando la pantalla con su tacón alto. «¿Ves?», dijo mientras el teléfono se hacía pedazos. Una sonrisa desquiciada apareció en su rostro, pero Marie solo negó con la cabeza.
Su oponente resultó ser mucho más ingenua de lo que había anticipado. No soy tan corta de miras como tú para guardar la grabación solo en mi teléfono, dijo con calma, insinuando que aquello era solo una copia. Así que ahora tengo dos condiciones, la cirugía y un teléfono nuevo. Entonces, tal vez tu amante pueda evitar la cárcel, añadió con desprecio. María apenas se reconocía. Una firmeza y fuerza nuevas habían surgido en ella, una determinación de llegar hasta el final. La mujer suave y frágil había dado paso a la dureza y persistencia necesarias para defenderse. Clara lanzó maldiciones, pero finalmente aceptó. Sabía que el divorcio de Chad era solo cuestión de tiempo, pero perder a su amante sería un verdadero desastre. Unos minutos después, la cirugía de Chad estaba programada para principios de la semana siguiente. Marie pudo respirar aliviada, sabiendo que había hecho lo correcto y que ahora Chad recibiría la atención que necesitaba. Como prometió, lo visitó poco después. ¿Cómo está tu ánimo?, preguntó Marie con una sonrisa, sentándose al borde de su cama. Genial, respondió Chad con un guiño, sobre todo cuando estás aquí. Marie sintió que sus mejillas se sonrojaban. Y estoy aquí, respondió en voz baja, cubriendo su mano con la suya. La cirugía fue un éxito. Chad no necesitó mucho tiempo para recuperarse por completo. En un par de semanas, ya estaba preparándose activamente para volver a casa, o más bien, al trabajo. Durante los 2 meses que había estado fuera, habían sucedido tantas cosas en su empresa que, como dueño, necesitaba atenderlas. Marie lo visitaba todos los días y trataba desesperadamente de convencerlo de quedarse en el hospital hasta que se recuperara por completo, como lo había recomendado el médico. Sin embargo, el empresario se mantuvo firme. «Oh, eres como un niño pequeño», suspiró Marie. «Eres un hombre adulto». «No puedo quedarme aquí más tiempo», insistió Chad. «Esta habitación me asfixia». A regañadientes, Marie estuvo de acuerdo. Pocos podían soportar estar en el hospital tanto tiempo. Al día siguiente, Chad fue dado de alta. Marie se sintió un poco triste por ello, ya que se había acostumbrado a su comunicación y no quería separarse. Pero Chad no planeaba cortar la conexión. Solo un par de días después, le sugirió que cenaran juntos. Mientras aún se recuperaba, se había divorciado de Clara, así que ahora era un hombre libre y dejó en claro que Marie significaba algo para él. «No creas que no soy consciente de cuánto has hecho por mí», dijo el empresario, insinuando el material comprometedor. «El destino no me dio este regalo por nada, y no quiero dejarte ir». Él se inclinó hacia adelante y le besó suavemente la mano. Marie sonrió con ternura al pensar, ¿a dónde podría ir ahora? Fue entonces cuando se dio cuenta de que también estaba enamorada, pero aún recordaba que seguía casada, aunque no había hablado con Henry en mucho tiempo. El certificado de matrimonio aún le recordaba que pertenecía a otro hombre. Marie sabía que este hecho molestaba a Chad, así que decidió acelerar el proceso de divorcio para poder comenzar una nueva relación con la conciencia tranquila. Mientras tanto, Henry estaba completamente ocupado tratando de sacar a su madre de prisión. Al final, Gloria tuvo mucha suerte, recibió solo una sentencia suspendida por falsificación, aunque podría haber terminado en la cárcel. Su hijo usó todas sus conexiones para salvarla, pero la situación seguía siendo complicada. Algunos clientes comenzaron a darse cuenta de quién había estado reuniendo material comprometedor sobre ellos. Para mantenerse seguros, tanto su madre como Henry tuvieron que destruir sus discos duros escondidos y vender la sauna. Sin embargo, la reputación quedó seriamente dañada y tenían suficientes enemigos dispuestos a ajustar cuentas. Como Henry retrasaba constantemente el divorcio y alimentaba a Marie con falsas promesas, ella decidió unilateralmente poner fin al matrimonio, ya que no quería seguir siendo conocida como la esposa de un hombre tan vil. Cuando Henry comenzó a enfrentar problemas, su amante lo abandonó rápidamente, dejándolo solo. Acostumbrado a no estar solo, Henry trató de recuperar a su esposa, pero ya era demasiado tarde.
Se enteró del divorcio cuando recibió la notificación por correo. Marie, ¿cómo pudiste hacerme esto?, gritó Henry al teléfono, sosteniendo el documento oficial en la mano. Sabías cuántos problemas tengo ahora, y aún así me hiciste esto. Me gustaría recordarte que no te importaron mucho mis sentimientos cuando me engañaste, respondió Marie con frialdad. Esto es completamente diferente, replicó Henry con enojo. ¿Qué diferencia hace ahora?, contestó Marie con indiferencia, notando que Chad se había acercado por detrás. Ahora somos extraños, y no quiero discutir nada más. Pero te deseo felicidad, añadió Marie antes de bloquear el número de su exesposo. El pasado debe quedarse en el pasado, dijo, volviéndose hacia Chad. Estoy orgulloso de ti, respondió él, y luego la besó. Poco después, se llevó a cabo su boda. Marie y Charles se mudaron con Chad. A pesar de que Chad era muy rico, su boda fue bastante modesta, reuniendo solo a sus seres más queridos. El apellido Taylor fue adoptado no solo por Marie, sino también por Charles, ya que poco después de la boda, la pareja adoptó al huérfano, dándole una familia amorosa y estable. Charles llevó los anillos, lo cual fue muy simbólico, ya que si no hubiera decidido esconderse en la habitación de Chad en aquel entonces, nunca se habrían conocido. Por cierto, tengo un regalo para ti, dijo el padre recién casado después de la boda, dando una palmada en la espalda de Charles. Mira hacia allá. Tan pronto como el niño miró hacia el rincón opuesto, un pequeño cachorro corrió hacia él. Tenía un pelaje marrón claro y esponjoso. Charles estaba encantado y no notó de inmediato que su nueva mascota cojeaba. ¿Qué le pasa a su pata?, preguntó el niño con sorpresa al examinar al cachorro. El anciano al que se lo compré dijo que nació con esta condición, así que probablemente cojeará toda su vida, explicó Chad. No importa, dijo el niño sin dudarlo. Igual lo querré. Sabía que lo harías, por eso decidí traer este cachorro a casa para asegurarme de que nada malo le pasara, respondió el padre con satisfacción. El tiempo pasó. El pequeño cachorro, ahora llamado Bruno, creció. Unos meses después, nadie recordaba que alguna vez había cojeado. Ya fuera por el cuidado que recibió o por algún tipo de milagro, nadie lo entendía del todo, pero una cosa estaba clara, había sido sanado por el amor. Lo mismo ocurrió con Chad, quien pudo superar su enfermedad cuando Marie llegó a su vida. Y lo mismo sucedió con Marie, quien encontró una familia en Chad y Charles. Así, cada uno de ellos comenzó una nueva vida feliz. Y para Marie, una nueva vida ya estaba creciendo dentro de ella.